Hoy se cumplen 7 años en el poder del presidente Juan Manuel Santos y cuando falta un año para que culmine su mandato, habló con nuestro director Juan Roberto Vargas. Conversó sobre los momentos difíciles de su gobierno, de la paz y de la oposición. Dijo que en Venezuela se está instalando una dictadura y no descartó el rompimiento de las relaciones con el gobierno de Maduro. Esta es la primera parte del diálogo. Señor presidente, muchas gracias por atender a Noticias Caracol. A usted, Juan Roberto. Bueno, presidente, estamos en la Plaza de Armas donde usted ha estado los últimos 7 años. Este es el patio de su casa, de la casa del presidente de la República. Y hoy, 7 de agosto, estamos a un año de que termine su mandato y de que deje de ver esta Plaza de Armas, el patio de su casa. Hoy, a un año, ¿qué sensaciones tiene? ¿Qué sentimientos tiene? Pues son sentimientos encontrados. Satisfacción de haber hecho muchas cosas, pero una frustración de no haber hecho mucho más. Entonces siempre a todo gobernante le sucede eso cuando está a punto de dejar el poder. Cuánto más hubiera podido hacer, cuánto más le falta a los colombianos en materia de bienestar, de salud, de educación, pero al mismo tiempo uno mira para atrás y en el caso nuestro, de mi gobierno, podemos sentirnos satisfechos de lo que hemos hecho. Pero este año que queda vamos a trabajar como si fuera el primer año, vamos a trabajar todos los días para ojalá cerrar con broche de oro. En ese sentido, presidente, en este último año que queda, que arranca hoy, ¿cuál es la prioridad? En esos pendientes que dice usted que le quedan al gobierno, si usted dice, mire, le vamos a meter la ficha a este tema. Pues mire, tenemos que darle un gran impulso a la parte de la infraestructura, tenemos que darle un gran impulso al tema de la educación, la calidad de la educación, porque ya tenemos cobertura universal, tenemos que seguir mejorando la calidad para cumplir con ese gran objetivo de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Tenemos que consolidar la paz, construir eso que estamos añorando hace tanto tiempo. Eso se demora, es un gran desafío, pero en este año tenemos que sentar esas bases sólidas. Yo digo que con la construcción de la paz es como construir una catedral. Sí. Tenemos que tener bases sólidas y después, todos juntos, ladrillo por ladrillo, construir la catedral. La catedral es la paz. Presidente, en estos pendientes quiero que hablemos un poco del balance. Usted hizo esta semana una rueda de prensa que fue inusual, o sea, lo que en medios periodísticos llamamos un polígono abierto, periodistas de todo lado, preguntándole de todo. Y usted sacó pecho de unos temas que quiero que me dé una cifra o un concepto de cada uno. Infraestructura, ¿qué es lo más importante que queda? Una revolución, porque la infraestructura que teníamos hace 7 años no es ni pálido el reflejo de lo que vamos a tener el año entrante y lo que viene, porque el grueso de todo lo que estamos haciendo se va a ver en el 19, en el 20, en el 21. ¿Qué se está haciendo? Es un país en obra. Digamos, si usted le dicen... Pero Juan Roberto, todos los colombianos lo están viendo. 58 aeropuertos que hemos intervenido. El aeropuerto de Bogotá, solamente para mencionarle el principal, es hoy el número 1 en carga de toda América Latina, el número 3 en pasajeros y es uno de los más eficientes. En materia de vías, de dobles calzadas, estamos construyendo dobles calzadas que conectan al país. En materia de puentes, estamos construyendo 1.300 puentes, estamos aumentando la competitividad de nuestros puertos. En vivienda hemos logrado construir 1.300.000, casi 400.000 viviendas, más de la mitad para los estratos más bajos, muchas gratis, que nos habían dicho que eso no se iba a cumplir. No solamente se construyeron las 100.000, sino que vamos a entregar, yo creo que 130, 140.000. En esa rueda de prensa de la que hago mención, presidente, usted soltó 2 frases que bien caben en este tema de los pendientes y de lo que cuando uno mira en el balance. Usted dijo, he tomado decisiones difíciles, algunas impopulares, pero todas necesarias. ¿Cuál ha sido la más difícil? Pues difícil es la de iniciar el proceso de paz, porque me advirtieron que iba a ser muy complicado, sí, pero creo que era necesario. Difícil es la reforma tributaria última o la anterior. Son reformas impopulares, a la gente por supuesto que no le gusta pagar impuestos, pero eran necesarias. Es una responsabilidad de cualquier gobernante tener
un equilibrio en sus finanzas públicas. Decisiones difíciles, pues siempre durante todo mi periodo presidencial y cuando fui ministro de Defensa, enviar a nuestros soldados, a nuestros policías al combate, sabiendo que muchos de ellos iban a perder la vida. Esa es una decisión para cualquier gobernante muy difícil. ¿Cómo se gobierna en medio de un país tan polarizado? Es mucho más difícil, porque primero yo tenía una oposición, muchos historiadores dicen que es la más dura, la más ácida que ha tenido un gobernante en el último siglo. Dicen que mucho más dura y ácida y más agresiva que inclusive la época de Laureano Gómez con el Partido Liberal. Pero yo lo miro por el lado positivo. ¿Cómo la ve usted? ¿Cómo le saca uno el lado positivo a De pronto no hubiera hecho tanto sin esa oposición tan dura. De pronto, por demostrar que están equivocados, no hubiera puesto tanto empeño en muchos de los resultados que estamos dando. Inclusive, yo creo que, y siempre como demócrata, he pensado que la oposición es necesaria, la crítica es necesaria, lo que hacen ustedes los periodistas, eso es necesario para cualquier gobernante. Lo que pasa es que a algunos a veces se les va la mano. Presidente, y ahí viene otra pregunta que siempre mucha gente se hace, y es el tema de la famosa posverdad. ¿Qué tanto de posverdad hubo y qué tanto de errores o equivocaciones de parte del gobierno pudo haber existido? No, sin duda yo me he equivocado muchas veces. El gobierno se ha equivocado, hemos tomado decisiones que no eran las adecuadas en ese momento. En eso no hay duda. Todos los gobernantes nos equivocamos y soy el primero en reconocerlo. Pero muchas veces los ataques se hacen con base en cosas que no son reales. Eso que usted llama la posverdad. Y defenderse contra las mentiras es muy difícil, porque uno no sabe cómo reaccionar. Infortunadamente aquí hemos tenido como una especie de neblina que no nos deja ver muchas veces la realidad de lo que está sucediendo. De afuera lo aprecian más. Por eso el país desde afuera se ve como un país boyante, como un país con un progreso excepcional, como un ejemplo. En cambio nosotros somos mucho más autocríticos, un poco por esa polarización política. Presidente, ¿usted mira Twitter? Muy poco. ¿Y cuando lo mira, qué piensa? Pues que las redes sociales están ejerciendo una influencia muchas veces malévola, inclusive en el periodismo, porque usted lo debe vivir todos los días. Usted antes tenía más tiempo para evaluar las noticias, para sopesar con qué abría el noticiero, o a qué noticia le daba más importancia. Hoy está presionado por las redes sociales, lo que es tendencia. Si está tendencia, vamos a ver si la metemos. ¿El qué dirán? Entonces, eso no solamente en el periodismo, en todas las relaciones políticas, sociales, eso está teniendo una influencia. Tenemos que adaptarnos a un nuevo mundo, es el mundo de las redes sociales, y eso es una realidad que es difícil de asimilar, pero tenemos que asimilarlo. Sí, presidente, 7 años después, o mejor, lo trasladó hace 7 años, ¿usted pensaba que el saldo de su capital político iba a estar hoy tan bajito por cuenta de todo este tema de la posverdad, por el tema de las redes sociales y por esa polarización en la que ha estado el país? El capital político es para gastarlo. Yo eso siempre lo he tenido claro. Si yo me hubiera mantenido preocupado porque las encuestas tienen que estar por encima de X%, no hubiera tomado muchas decisiones de las decisiones que he tomado. No hubiera ni siquiera hecho la paz, porque me lo advirtieron. Hacer la paz va a ser muy difícil de explicarle a la gente que lo eligió a usted presidente por lo duro que le dio las FARC, que al otro día o al año siguiente esté sentado con ellos negociando, así sea para negociar la paz. Eso es difícil de entender, y ha sido difícil de entender para mucha gente. Sí. Por eso algunos me llaman hasta traidor, pero eso era lo que había que hacer. A las FARC había que debilitarlas para poder negociar, que ha sido difícil, por supuesto, que nos hemos equivocado, por supuesto, pero creo que el resultado está ahí. Y en ese sentido, presidente, cuando uno habla de redes sociales, cuando habla del proceso y de lo difícil que ha sido, ¿no hay algunas críticas que puedan tener razón? Por supuesto que sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Muchísimas críticas. Sobre este tema de la paz, sí. No, sobre el tema de la paz, que por qué nos demoramos tanto en tal cosa, que por qué muchas críticas que yo comparto, que por qué cedimos en esto, cedimos en aquello, pero muchas veces ceder en esto o aquello
es necesario para lograr el objetivo final. Nunca, nunca va a haber unanimidad frente a un proceso de paz. Un proceso de paz es imperfecto por definición, por naturaleza. Sí, y en ese sentido, sobre esa línea, presidente, ¿qué tanto de impunidad hay de para allá y qué tanto de justicia para acá? O mejor, ¿qué tanto de justicia y qué tanto de paz? Mire, una de las cosas más difíciles para asimilar, usted y yo que estamos acostumbrados a la justicia punitiva. Usted comete un crimen o yo cometo un crimen, usted va para la cárcel. Y una cárcel con barrotes. El proceso de paz se basa sobre una justicia transicional que en el caso nuestro pusimos a las víctimas como el centro de la solución de ese conflicto y sus derechos. Y la justicia transicional no es una justicia punitiva, es una justicia reparativa, restauradora. Es otro concepto de justicia, pero para los que estamos acostumbrados a la justicia punitiva es difícil aceptarlo. Pero este señor cometió semejantes atrocidades. ¿Cómo es que lo van a simplemente a poner a decir la verdad y a reparar a las víctimas? Y más encima va a ser política. ¿Por qué no lo van? Y más encima va a ser política. Pero es que ese es el precio de lograr la paz. Y eso es difícil de asimilar para mucha gente, yo lo entiendo. Pero es mucho peor mantenerlos en guerra y la gente se le olvida lo que era este país hace 5 años, o hace 6 años, o hace 10 años. Presidente, usted el día de la instalación del Congreso dijo también una frase defendiendo su proceso de paz y el acuerdo con las FARC, dijo, es que incluso hay cosas que a mí no me gustan. Por supuesto. ¿Qué no le gusta a usted del acuerdo de paz? No, es que uno cede, una negociación es un ejercicio que uno cede de lado y lado, y por supuesto que a uno no le gustaría ceder mucho de lo que le tocó ceder. A mí no me gustaría o no me gusta haber tenido que cederles privilegios a las FARC que no se merecían bajo la perspectiva de nuestra realidad jurídica sin guerra. Pero para lograr la paz había que hacer concesiones. Cualquier concesión es algo que va en contra de lo que usted cree, pero hay que hacerlas para lograr el objetivo. El presidente Juan Manuel Santos dijo que en Venezuela se está instalando una dictadura y que le duele lo que le pasa al pueblo venezolano. Habló de la agresividad en las campañas políticas y dijo que desde la incursión de la Guardia Venezolana en territorio colombiano no se habla con el presidente Maduro. Esta es la segunda parte de la entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas. Presidente, le cambio el tema para hablar de uno que es absolutamente coyuntural, nos indigna, nos toca y nos duele, hablo de los colombianos, y es aquí al lado, y hablo de lo que está pasando en Venezuela, el tema de la constituyente. Usted fue tal vez de los primeros presidentes de la zona, de la región y del mundo que salió a decir, no voy a reconocer el resultado de esa jornada de convocatoria de la Asamblea Constituyente. Eso a nivel de la relación nuestra de Colombia con Venezuela, a nivel de Estado a Estado, ¿qué significa? Pues mire, a mí me duele muchísimo lo que está pasando en Venezuela. Allá se está instaurando una dictadura, se está acabando con la democracia y la diferencia se volvió una diferencia de principios y nosotros tenemos que ser solidarios con el pueblo venezolano, pero no podemos ser solidarios con el régimen que está imponiendo esa dictadura. ¿Y qué significa no reconocerlo, presidente? Es decir, porque ya digamos, esa es la fórmula que se jugó el presidente Maduro o el señor Maduro. ¿Qué viene para esa relación que es con este vecino de aquí al lado? Pues es muy difícil de manejar y por eso tenemos que ser prudentes, pero al mismo tiempo firmes. Y ahí es donde la comunidad internacional debe actuar, tiene que actuar, por ejemplo, con gestos que son en cierta forma simbólicos, pero que al mismo tiempo tienen un gran contenido, como el no reconocimiento a ciertas actuaciones, como la de establecer una asamblea constituyente que posiblemente comenzará a tomar decisiones, todas para acabar con como se dijo, con los poderes constituidos de la democracia venezolana. Le insisto, presidente, excúseme, porque esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Más allá de esa firmeza, de ese rechazo simbólico, ¿Colombia puede llegar a un punto, por ejemplo, de decir, rompo relaciones con Venezuela? Pues podría llegar, pero en este momento eso sería un gesto que no traería sino problemas más que beneficios, en el sentido de que tener por lo menos un canal de comunicación
en estas circunstancias es importante, es necesario, pero yo no descarto esa posibilidad si esto sigue avanzando, y eso es el tipo de decisiones que se deberían tomar en conjunto con los demás presidentes con los cuales nos hemos mantenido en permanente contacto sobre el tema de Venezuela, porque a todos nos preocupa Venezuela, pero sobre todo a Colombia, que es el país que más se perjudica o más se beneficia sobre lo que sucede en Venezuela. Ese rumor en la calle, presidente, que la gente dice, mire, este señor Maduro está tan desesperado, está en una situación tan crítica, que lo más fácil sería arroparse en su bandera y decir, invado Colombia, o comete una locura como meterse a territorio colombiano, que no es una locura tan lejana. El gobierno la contempla, la tiene como en la carpeta de las temibles posibilidades de esa relación difícil con Maduro. Pues Maduro siempre le ha querido echar la culpa de sus problemas Por eso le pregunto, a Colombia, claro, y a Estados Unidos, y nosotros somos supuestamente los vasallos de Estados Unidos para una posible invasión, e inclusive Maduro se me metió a territorio colombiano y me tocó llamarlo. Eso fue tal vez el punto de corte en nuestras relaciones personales, cuando le dije, o usted me saca de esos soldados o yo los cojo presos. Eso fue hace Eso poco. fue hace unos meses. Sí. Yo creo que desde ese momento yo no hablo con Maduro. Fue una conversación muy dura. Yo le advertí en forma clara y perentoria que yo no voy a permitir ninguna presencia de ningún soldado venezolano en territorio colombiano. ¿Qué le dijo en ese momento Maduro? Al principio me gritó y me reaccionó, y después se dio cuenta que yo estaba hablando en serio y dijo, bueno, yo retiro, y a las 3 horas estaban los venezolanos fuera del territorio colombiano. Pero entonces lo tienen en la carpeta. Esa es una posibilidad disparatada, descabellada, pero... Sería una locura, pero uno siempre tiene que estar preparado para lo peor. Pero por supuesto que eso sería una absoluta locura. Presidente, muchos también, y volvemos al tema político nacional, con el tema Venezuela, dicen, mire, el gobierno fue muy tibio, muy blando con el régimen de Maduro por el tema del proceso de paz. Ahí es donde... Por la ayuda de Maduro al proceso de paz. Confunden la prudencia con la debilidad. Nunca hemos sido tibios frente a nuestros principios. Yo inclusive con Chávez, que era el jefe de Maduro, cuando restablecí relaciones con él, le dije, mire, usted y yo somos como el agua y el aceite. Usted tiene un modelo, una visión, una revolución bolivariana que va a fracasar. Se lo dije hace 7 años. En 3 días completamos esa reunión en San Pedro Alejandrino, donde yo le dije a Chávez, usted tiene un modelo que no le va a funcionar, yo tengo el mío. Y yo tengo que reconocer que Venezuela, tanto Chávez como Maduro me ayudaron en esa paz. Eso no lo voy a desconocer nunca, porque sería injusto. Pero eso no quiere decir que yo estaba conectando con las actitudes antidemocráticas del régimen en Venezuela. Y en la medida en que esas actitudes antidemocráticas se han hecho más manifiestas, nosotros hemos endurecido nuestra posición. O sea que hay muchos que confunden el tener unas relaciones cordiales dentro de las inmensas diferencias con debilidad. Nunca hemos sido débiles. Presidente, le cambio de tema. La economía. Es un tema sensible porque ha sido un año difícil, ha sido un año complicado. Empresarios, comerciantes, exportadores, banqueros y la gente en la calle dice, este ha sido un año flojo, un año malo, un año difícil, bolsillo no roto, pero sí bastante delgadito. ¿Cómo pinta lo que queda de este año y lo que queda de gobierno, cuando hoy estamos a un año del fin de su gobierno? Primero, estoy de acuerdo que ha sido un año difícil. El primer semestre fue un semestre malo. Sí. ¿Producto de qué? Del coletazo del peor choque externo que hemos tenido desde la época de la Gran Depresión, que se le sumó el fenómeno del Niño, peor de la historia, que se le sumó a los paros camioneros, en fin. Que se le sumó la reforma tributaria. Y la reforma tributaria también fue un factor que le quitó, digamos, capacidad de consumo a muchos colombianos, pero esa situación ya la hemos superado, fondo. La hemos superado y ya pasamos lo peor. Lo que estamos viendo, Juan Roberto, en esta última semana, la producción de café creció 25%, hicimos una emisión de bonos
que la demanda fue 4 veces superior. Eso quiere decir que hay una tremenda confianza. ¿Qué significa eso? ¿Que han comprado esos bonos? De Colombia. Los que compran los bonos colombianos están apostándole a que ese país es capaz de pagarles. Yo creo que vamos a tener un segundo semestre sin duda mejor que el primer semestre y la tendencia va a seguir subiendo. El año entrante va a ser mejor que este año. El tema de las tasas de interés, presidente. Es que la Junta del Banco baja las tasas de referencia, hace un esfuerzo para que se dinamice el crédito, pero no se transmite eso a las tasas que los bancos le cobran a la gente. ¿Cómo hacer para que baje el costo del crédito, que es uno de los factores que más frena la confianza del consumidor, el tema del consumo y el tema de la economía en general? La inflación ya la redujimos al mínimo que queríamos, que era mantenernos en la franja que establecimos entre el 2 y el 4%, ya está la inflación ahí. Por eso se ha podido bajar las tasas de interés y siempre hay un rezago entre el momento en que el Banco Central, el Banco de la República baja las tasas y eso se transmite al mercado. Pero estamos presionando a los bancos para que lo bajen más rápidamente. Por ejemplo, la forma de establecer la tasa de usura, que es generalmente lo que le cobran a los que están con deudas en sus tarjetas de crédito. Eso lo estamos trabajando para que baje más. Cuando usted dice estamos trabajando en bajar la tasa de usura, ¿puede el gobierno decir bajo el tope y obligo a que bajen esa tasa? Sí. ¿Podemos llegar a eso? Claro que podemos llegar a eso. Es que el gobierno pone el tope. Pero digo, va a pasar el gobierno a decir, voy a bajar esa tasa, es decir, a las buenas o a las malas bajan las tasas. Exactamente, y sobre todo la tasa de usura, que es una tasa que siempre ha controlado el gobierno. Eso no quiere decir que vamos a intervenir las tasas, pero sí el tope. Y estamos estudiando la forma para bajarlo más rápido, porque sin duda va a bajar, y hay unas fórmulas que determinan cómo se baja. Podemos cambiar esas fórmulas para que baje más rápido. Viene una campaña política feroz, no teme que usted como presidente y el tema del acuerdo de paz van a quedar en toda la mitad de esa contienda electoral? Y seguramente eso va a suceder. Seguramente uno de los blancos de los ataques de todos los candidatos va a ser el gobierno. Incluyendo los amigos, los que eran amigos. Posiblemente, pero yo sí tengo muy claro que yo tengo que seguir gobernando hasta el último día, colocarme por encima de esas campañas políticas que se van a despedazar. Ojalá no sea así, ojalá podamos reducir la agresividad en las campañas, ese es mi deseo. Yo voy a exhortar a que eso suceda. El expresidente López Michelsen alguna vez habló hace muchos años de algo que está pasando hoy, y es esa lenta e inexorable desaparición de los partidos tradicionales y la aparición, decía él, de esos movimientismos en materia política. Usted decía, mire, la Unidad Nacional están dando, mire todos los proyectos que hagamos, pero hoy está muy débil. Hoy la U es un partido, le tocó sacar a su ministro de Agricultura a que vaya a tratar de mover los proyectos que quedan en materia del acuerdo de paz. ¿Cómo ve esas coyunturas políticas, no solo en el Congreso, sino en términos de la campaña política? La Unidad Nacional es una coalición de partidos que nos ha permitido gobernar, pasar reformas muy importantes durante estos 7 años, pero por supuesto que esa Unidad Nacional en este momento, donde cada partido va a querer tener un candidato, pues va a sufrir un debilitamiento por una razón muy sencilla, porque es que van a comenzar a competir todos los partidos por el Congreso de la República y por la Presidencia de la República. Ahí es donde yo tengo que colocarme por encima de eso. Sí me parece que no le conviene a la democracia colombiana que los partidos se debiliten en esa forma. Es un fenómeno mundial, eso ha sucedido en muchos países, sucedió en Venezuela, cuando los venezolanos se dedicaron a macartizar sus instituciones políticas, fue como surgió Chávez, y eso nosotros debemos tener muy en cuenta, que nosotros no podemos, y un cordial llamado a los medios de comunicación, pero a todos los colombianos, a que nuestras instituciones que tenemos democráticas hay que defenderlas, no hay que acabarlas. Si seguimos en esta pelea y en esta polarización, hablo del país, ¿pueden surgir candidaturas muy fuertes como la de Petro o la de Ordóñez? Yo no quiero ponerme a calificar a los candidatos, yo no voy a mencionar ni a favor ni en contra lo que planteen
los diferentes candidatos, porque lo que le dije, quiero mantenerme por encima de esa contienda política. Usted en enero me dijo en una entrevista que hicimos arrancando el año, hablando de política, yo le pregunté, presidente, ¿usted espera que los exfuncionarios que se vayan a hacer campaña salgan a defender su legado? Y hoy, pues, digamos, está pasando lo contrario. El embajador Pinzón salió a criticar el proceso de paz. El ex vicepresidente Vargas Lleras, en cuerpo ajeno, le ha mostrado reparos al proceso de paz, a temas del acuerdo con las FARC. ¿No se siente un poco como decepcionado? Porque usted me dijo, yo espero que salgan a defender mi legado. Esa es la política, así es la política, y yo lo que sí espero es que el país entero, no solamente los que han trabajado aquí, tarde o temprano reconozcan los resultados que hemos obtenido. Eso es lo que yo espero. Esta semana la noticia, que también tiene que ver con política, tiene que ver con que la justicia le está cerrando el cerco a una persona que fue un gran elector de este gobierno, y hablo de Ñoño Elías. ¿Qué opinión le merece lo que le está pasando a este hombre que está metido hasta el tuétano, como dicen en la fiscalía, con el tema de Odebrecht, y fue gran elector de este gobierno, con un agravante o con un ingrediente? Él trinó esta semana cuando se vio ya, se entrega a su prima, que es su mano derecha, dice, yo no sabía que en el gobierno me odiaban tanto. ¿A qué cree que hacía alusión? No sé, Juan Roberto, pero lo que sí le puedo decir es que, por fortuna, esta lucha contra la corrupción, que en este gobierno la hemos mantenido como una prioridad. Nosotros aprobamos el Estatuto Anticorrupción, que está sirviendo de base para mucho de lo que hoy se está haciendo. Lo que significa es que, por fortuna, estamos destapando las ollas. No es que haya más corrupción, es que la estamos viendo, destapando, y estamos actuando, y eso es bueno. Lo que pasa es que eso también genera muchas reacciones y genera situaciones incómodas, y mucha gente que uno no pensaba que estaba en la corrupción está, y son sorpresas desagradables, pero ahí hay que continuar, porque la corrupción es tal vez el peor enemigo de la credibilidad de esas instituciones que yo le mencionaba, que hay que mantener esa credibilidad. ¿Qué va a pasar con el señor Andrade, el de la ANI? Se lo pregunto es a nivel de gobierno, porque es tal vez el más alto funcionario que está implicado en este escándalo de Odebrecht. ¿Lo va a respaldar? Pero sí, y algo muy importante, sí, los sobornos. En este gobierno ninguno ha sido acusado de recibir plata. La Fiscalía hasta ahora no ha dicho, no ha mencionado un solo funcionario de haber recibido plata, con excepción de un personaje de nivel medio o secundario en la ANI, de un señor Correa. Lo de la ANI, lo del doctor Andrade, yo espero que él salga totalmente limpio, porque ha hecho una labor extraordinaria. Pues, señor presidente, muchas gracias por habernos atendido. Nos quedan muchos temas, pero el tiempo es corto. Muchas gracias por estar en Noticias Caracol. A usted, Juan Roberto, muchas gracias a usted.